El día de hoy te quiero hablar de las primicias. Quiero decirte qué es lo que Dios quiere de nosotros en relación a las primicias. Cuando nosotros escuchamos la palabra primicias, hablamos del primer fruto, hablamos del primer sueldo, a lo mejor de un nuevo empleo, hablamos a lo mejor del tema de nuestro el tema de nuestro diezmo, ¿sí? Pero cuando hay que tocar finanzas, son uno de los temas que a veces en la parte de nuestro servicio, de nuestro programa, de nuestra formación como cristianos, nos gusta que nos hablen más del amor, de la misericordia, de la fidelidad, del poder, de la autoridad. Pero cuando hablamos desde el punto económico, a veces hay un poquito de inquietud, ¿sí? Y cuando digo de inquietud hablo de mí, que a veces esa parte puede ser compleja y a veces es difícil de entender. Y hoy quiero darte un fundamento, hoy quiero enseñarte algo que sé que va a bendecir tu vida. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos a Éxodo 23:19, hablamos que las primicias Dios desde la parte del Éxodo es un fundamento que Él enseñó y le dijo al pueblo que lo tenía que practicar. Dice: cuando recojas tus cosechas, llévalas a casa del Señor tu Dios. Y luego dice, repite conmigo, ¿qué dice? Lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en leche de su madre. Y pudiéramos seguir con la parte que dice que si aún tuviéramos animales, fuera el primero que abriera matriz, siempre será ofrecido a Dios. Cuando hablamos de la fiesta de las primicias, porque hay hasta una fiesta en la Biblia, en la fiesta de las primicias, déjame decirte que la fiesta más importante en el Antiguo Testamento era la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y en segundo lugar, la más mencionada es la fiesta de las primicias. Las primicias. En las primicias, cada familia tenía que estar atenta a los primeros brotes de grano, ¿sí? Es decir, que si estábamos sembrando frijol, ahí estaba toda la familia atenta, viendo dónde salían los primeros brotes por acá. Acá hay unos frijolitos ya. Y entonces tenían que atar un cordón rojo y dejarlo ahí para que ese fruto diera su resultado final. Y cuando ya tuviera el resultado final, habría que tomarlo y ofrecerlo en el templo. ¿Por qué se ofrecía en el templo? Porque ese primer fruto tenía que ser presentado en el templo para que fuera ofrecido a Dios en acción de gracia, pero también para que esa porción santificara el resto de la cosecha. Entendiendo que en Génesis hubo una maldición sobre la tierra. Entonces, a través de ese acto, lo que tenían ellos como cosecha iba a ser santificado. ¿Me voy explicando hasta ahí? Ahora, viene lo bueno. Cuando nosotros vamos al hebreo y vamos al significado de primicia, hoy esto está poderoso. Quiere decir primogénito, primero. Ese es el significado de primicia. Pero también tiene otro significado: promesa por venir. ¿Recuerdas? Ahorita que te decía del cordón rojo, cuando se ata a esta parte de la cosecha para identificar el primer fruto. ¿Recuerdas dónde se usó un cordón rojo? En la toma de Jericó. Hay un fundamento ahí. Quiero seguir avanzando. Lo primero, para Dios siempre es importante, o es lo más importante, lo primero.
¿Por qué para Dios es lo más importante? Porque déjame decirte una cosa. Porque para el hombre siempre lo más importante es el primero. Si yo te digo, ¿recuerdas tu primer celular? Todos me dirán, sí. Ah, sí, cierto, era este. Era uno grandote así de ladrillo. Bueno, si yo te dijera, ¿recuerdas tu primera casa que habitaste? ¿La recuerdas? Si yo te dijera, ¿recuerdas el primer carro? Uy, sí, cómo me dolió venderlo. Y el primero, y recuerdas el primero, y el primero, y el primero. Porque lo primero, resulta que para el ser humano siempre lo primero, hasta el primer novio y la primera novia, marcan. Siempre lo primero es importante para nosotros. Y Dios está diciendo, si eso es importante para ti, Ricky, si eso es importante para ti, David, entonces yo lo quiero. Y lo primero de lo que nosotros levantamos, eso es importante entender que le pertenece a Dios. Quiero seguir avanzando en este fundamento. La Biblia menciona que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, ojo en esto, sale de Egipto, han transcurrido y han avanzado en el desierto y Dios los llama a su primera batalla o a su primera conquista, que es Jericó. ¿Sí? Dios les dice, y Dios les va a entregar Jericó. Obviamente hay mucha historia. Dios les entrega Jericó y les da una ordenanza. Van a entrar, yo les voy a entregar Jericó, pero algo van a hacer. Nada van a tomar. Nada van a tomar para ustedes, porque todo va a ser para mí. Después ellos tomaron 10 ciudades o tuvieron 10 batallas posteriores, pero la primera, que era Jericó, todo el botín o todo lo que había le pertenecía a Dios. Es la primicia para poder llegar a Canaán, a la tierra prometida. Pero un personaje, Acán, se le ocurre tomar un hato ahí de animalitos y se lo lleva. Y la próxima batalla, que es en ahí no sé dónde, pero era ahí, Jai, con H, resulta que pierden. Y Jai, el significado es ruina. Ahora no sé si me estoy explicando. Lo que le pertenecía a Dios lo toma este personaje y eso los lleva ahí, que significa la ruina. Quiero decirte que en ese fundamento, en ese pacto, porque esto hay que verlo a través de ese pacto, lo que le pertenecía a Dios, si nosotros lo tomábamos, entonces venía la ruina para nosotros. ¿Recuerdan en Malaquías 3:16, que es un versículo muy conocido, un poquito antes del 3:16? Ustedes me han robado en esto. Y en el 3:16 dice, pero si me pruebas en esto, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es bajo ese lente, bajo ese pacto. Quiero seguir avanzando. ¿Me voy explicando hasta ahí? Sí. Ok. Tengo una pregunta y aquí voy aterrizando. ¿Por qué Dios nos pide las primicias o diezmos? Y lo comentaba, por el afecto que tenemos a las cosas. Ojo en esto. Y aquí es donde empiezo a ser vulnerable. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos depositan, cuando recibimos nuestro dinero, ya sea de manera electrónica, física, como sea, nosotros hacemos y empezamos a hacer una lista? Renta, pum. Comida, pum. Chivo, pum. Deudas, pum. Y al final sumamos, híjoles, ya no tengo para diezmar. Yo lo he hecho.
Cuando empiezo a ver los billetes que hay en la cartera, Dios, no creo que te enojes por esto. Y a veces no lo he hecho, no he diezmado. Pero quiero avanzar, quiero avanzar, no quiero que nos quedemos ahí, quiero seguir avanzando. Dame nada más esa parte. Hay que entender una cosa. El acto de diezmar, tenemos que partir de lo siguiente: Dios ocupará nuestro dinero. Es una de las preguntas que no la tengo ahí. Yo le decía a Dios, a ver, me hablas de diezmos, me hablas de primicias, pero una cosa, Dios, eso ni te llega a ti. Y entonces Él responde a mi corazón. Es que ese es el punto. Revelas tu corazón. Porque si tú amaras mi persona, entonces entenderías que no hay nada que te cueste más trabajo que mi vínculo que tienes conmigo. Te doy un ejemplo. Ayer me sorprendió, estaba con Ian jugando y ganó 5 pesos en ese juego. Y se fue bien emocionado, estaba bien tenso así. Hoy los voy a ganar, los voy a ganar. Al final los ganó y los agarró y se fue bien emocionado. Dije, son 5 pesos. Yo por dentro son 5 pesos y va todo emocionado, ilusionado. Y ahí va con su mamá y, ay, qué padre, me gané 5 pesos. Y entonces sale del cuarto y me dice, ten papá. Y me los da. ¿Por qué me los das, hijo? Porque te los quiero dar. ¿Y por qué me los das? Porque te quiero. Y entonces ese es el sentido de lo que te estoy diciendo. Cuando nosotros damos a Dios, no es que Dios lo necesite, es que le estamos diciendo a Dios, mira Dios, yo recibí 100 pesos de ti. ¿Cómo no te voy a dar 10 pesos de los cuales tú me diste? ¿Me entienden, papás? Cuando ustedes le dan dinero a sus hijos para que sus hijos les compren algo a ustedes. ¿Me entienden? Cuando ustedes le compran algo y luego su hijo, sin que le pidan algo de la tienda, él les dice, ten papá, te doy. ¿Qué sienten ustedes? Muy bonito. Si no tienen hijos me ven así, no sé, bueno, se siente muy padre. Es importante entender que Dios no nos está solicitando nuestro dinero. Dios nos está solicitando la postura de nuestro corazón. Y como decimos a veces aquí en casa, se tiene que decir, hay algo que Dios no permite y no lo va a permitir. Es ser el segundo en nuestras vidas. Dios siempre es el primero. Él es el alfa y el omega. Él siempre es el primero. Y sabes una cosa, a veces el acto de que nosotros hagamos nuestra lista de lo que tenemos que pagar y tenemos que cubrir, en realidad a Dios no lo estamos afectando. Estamos afectando nuestra economía, porque estamos sacando a Dios de la ecuación de la bendición. Se me viene a la mente, el Antiguo Testamento te decía, yo doy y seré bendecido. ¿Cierto o no? El Nuevo Testamento te dice, a través del apóstol Pablo, que Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos diezmamos alegremente? No me lo respondas. No me lo respondas. ¿Cuántos diezmamos alegremente? Lo que te quiero decir el día de hoy, y estoy casi terminando, es que Dios no está buscando la economía de nosotros. Dios está buscando la posición en nuestro corazón, en nuestras finanzas. Si hoy aún nos cuesta ofrecerle a Dios
algo de nuestros recursos, escudriñemos nuestro corazón y entonces entendamos si en nuestro corazón Dios es el primero. Un día lo prediqué y lo enseñaba, que la manera de ver a una persona si es espiritual o no es espiritual es a través de cómo gasta su dinero. Y lo enseñaba y lo decía, tú vas a ver y vas a conocer el nivel de espiritualidad de una persona a través de cómo gasta el dinero, porque vas a ver su orden de gastos. Si le gustan las fiestas, si le gusta irse al cine, si le gusta gastar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y si apareciera un apartado diezmo, dices, ah, caray, ya no cuadra. Esa es una realidad. En nuestras finanzas se nota qué tanto amamos a Dios. ¿Cómo me estás diciendo eso, Ricky? Híjole, cuesta trabajo de asimilarlo, pero es una realidad. Porque cuando Jesús empezó a llamar a la gente y empezó a llamar a sus discípulos, ¿sabes que buscó personas con este perfil? Personas que no les costara trabajo dejar todo lo que ellos tenían para que le siguieran a Jesús. El que era pescador decía, bueno, pues ni pesqué nada, ¿qué dejo? Me da igual ir y seguir a Jesús. Pero en algún momento Jesús se acercó con personas donde le dijo, está bien. ¿Se acuerdan de ese joven rico que le dijo, yo he seguido y he sido bueno y he seguido todas las reglas y he sido el más apasionado, nunca he faltado a un culto, ahí he estado, he servido, he hecho el aseo? Pero cuando le dijo, está bien, lo has hecho todo, vende tus riquezas y entonces sígueme. ¿Qué le dijo el joven? Pues no le dijo nada porque se fue triste. ¿Me ayudas con poquita música, hijo? Ya estoy terminando. El día de ayer tenía poco dinero en mi cartera y mi carro me estaba fallando. Lo declaro así, me estaba. Y lo llevé con el mecánico y lo empezaron a abrir. Y yo iba por un cambio de tapón de llanta, yo creo. Y me empezaron a dar una lista de lo que tenía que cambiar. Le digo, ¿sabes qué? Tápalo. Déjame conseguirte las piezas que no es fácil conseguirlas. Prendí mi carro y me vine llorando. Decía, Dios, tú dices que soy hijo, tú dices que soy amado, y lo creo, lo he vivido, siempre lo he sentido. También creo que vas a hacer un milagro en mis finanzas, pero debo de serte vulnerable, Dios. Ayúdame que tengo temor. Ayúdame que tengo miedo. Ayúdame. Porque no la estoy pasando bien, Dios. Y yo le decía a Dios, mira, Dios, tú conoces mi corazón, que la parte económica no es algo que me agobie, sino es la gente que está en casa esperándome, porque sé que esa gente depende de mí. Si a mí me dijeras, Dios, llévame a un rancho allá donde siento que no había preocupación, nada más te levantarías en la mañana a ordeñar vacas y a trabajar la tierra y vives sin tanto lujo, no me importa. A mí me ha encantado vivir ahí, Dios, sin esa preocupación. Y entonces el Espíritu Santo me detiene y me dice, es que ahí está el asunto, Ricky.
El asunto es que tu carne te jala hacia abajo y entonces tú quieres cubrir tus necesidades, pero no te das cuenta que aquí es transitorio. Tu mirada debe de estar puesta en la eternidad. Y sabes, muchas personas se agobian por lo que está pasando aquí. Está bien, es carne, sentirán abrumados, se sentirán que los consumen la problemática, las finanzas. Pero sabes, yo quiero sembrar en tu corazón que lo que importa es la eternidad, lo que ustedes van a disfrutar allá conmigo. La Biblia enseña que un día Dios le da la promesa a Abraham después de 25 años, y con eso termino, que tendría un hijo. Después de que ese hijo llega, ustedes conocen la historia, Dios le pide y le dice: ¿sabes qué, Abraham? Necesito que lo ofrezcas. Y se lo lleva camino al monte. Y cuando están en el monte, ellos están avanzando el monte y están caminando. Y entonces Isaac le dice a su papá: papá, tú dijiste que íbamos a tener sacrificio en el monte, pero no veo un animalito. Camina, Isaac. Y no quiero entender lo que estaba pasando en ese momento Abraham. Decir: llevo a mi hijo al peor lugar, al lugar donde le voy a tener que quitar su propia vida. Entonces siguen avanzando y llegan: aquí será el sacrificio. Papá, pero estamos arriba del cerro y creo que aún no me has entendido. No veo animalitos aquí. ¿Qué vamos a sacrificar? Y Abraham por dentro diciendo: Dios, si tú has dicho que yo seré bendecido, si tú has dicho que yo seré prosperado, que yo soy 7 veces mejor, y que tu palabra dice que si tú conmigo, ¿quién contra mí? Que tu palabra dice, y empiezas a recibir un montón de promesas y a poner escrituras. Dios, pero no lo veo. Y entonces Abraham entiende que tiene que llegar ese momento de mirar a sus ojos al pequeñito y decirle: Isaac, Dios es bueno. Dios siempre ha estado ahí. Y Dios nunca nos dejará. Posiblemente a veces no lo vayas a ver, pero la fe no se calcula. Y a partir de hoy, en mí, porque te dije desde un inicio, fuera de cámaras, me voy a predicar a mí. Cuando yo reciba mi dinero, cuando yo reciba el fruto del resultado de mi esfuerzo, de mi trabajo, primero será Dios. Porque le amo, porque le honro y porque le agradezco. Si le digo aquí a través de un canto: te bendigo, Dios, eres todo digno, eres todo exaltado, pero no le doy mi economía, no me cuadra, no me checa. Dios primero en todo, aún en mis finanzas. Me estoy predicando a mí. Cuando Abraham le está diciendo a Isaac: Isaac, Dios va a proveer. Y entonces Isaac dice: papá, acuérdate que provengo de Dios y no soy ingenuo.
¿Tú crees que yo no sabía que yo era el sacrificio? Átame de manos y pies, y lo que tengas que hacer, hazlo, porque hay que agradar a Dios. Ustedes conocen la historia y saben que termina donde Dios impide y dice: no lo hagas, porque yo he visto tu corazón, y yo no soy un Dios como los demás dioses. ¿Sabes que Isaac es la figura de Jesús? ¿Sabes que Isaac y Jesús sabían a dónde iban a ir, al matadero? Y ahí va Jesús y dice que en medio de sus trasquiladores, en medio de sus transgresores, le escupían, le blasfemaban, le perjuriaban. Pero él, como oveja que va al matadero, jamás abrió su boca. Él, como primogénito, él, como lo dijo el Génesis, la promesa que vendría. Ese Jesús que está en la cruz del Calvario y está diciendo: yo soy el primogénito, yo soy la promesa anunciada, yo soy el que tenía que morir para redención, para santificar tu pecado, para santificar tu tierra, para santificar lo que eres. Y ahora en este pacto todos somos bendecidos a través de Jesús. Jesús es nuestra primicia. Es por eso que ya no celebramos nuestros servicios a lo mejor en el último día, sino en el primer día, cuando Jesús resucita. Las primicias no tienen que ver con un acto económico. Las primicias tienen que ver con un acto de fe. El diezmar no tiene que ver con un acto económico. Tiene que ver con un acto de fe, con un acto de agradecimiento.